a nivel local, y por eso ahí también es la importancia del rol que se tiene a nivel comunal o la conversación que se tiene a nivel regional con los servicios de salud y de la Seremi. Pero a nivel nacional este recurso fue cortado. Por lo tanto, eso significó que tuviéramos que reconvertir ciertas actividades o ciertos dineros o ciertas acciones de otros profesionales para poder dar seguimiento a esta estrategia. Y con la estrategia de TTA puede que pase exactamente lo mismo, ¿ya? Nos estamos relajando un poco, como mencionaba la doctora Pérez, a nivel nacional, y eso, claro, hay una clara tendencia a la baja actualmente, pero no podemos olvidar y no podemos dejar de lado que lo más probable es que estemos en una meseta y que vamos a volver a subir, ¿ya? Y eso es sumamente importante tenerlo claro, porque es la exigencia que se está dando también al ministerio de que podamos dar continuidad a este tipo de prestaciones y que el COVID-19 se va a transformar en una patología endémica dentro de nuestra población, así como es la influenza, que es lo más probable. Entonces, tenemos que continuar con este tipo de estrategias y por lo tanto el rol que se cumple a nivel local es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, igual el rol del médico en los centros de salud es muy importante también, porque es quien notifica los casos de sospecha, ¿ya? Quien es el primer nexo epidemiológico con el paciente y quien realiza la primera entrevista. Como vamos a ver en unas imágenes más adelante, es el formulario que se va llenando con el paciente. Podemos ir teniendo luces de hacia dónde va cada caso desde el primer momento, desde el momento en que el paciente consulta por primera vez. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Como mencionaba, la estrategia de trazabilidad, su objetivo es la investigación y los seguimientos de los casos y de los contactos. Y acá la diferencia es que no solamente vamos a estar preocupados de los casos confirmados, de los casos sospechosos, así como en orden, casos sospechosos, casos confirmados y de los casos probables, sino también de sus contactos, porque cada caso confirmado y cada caso probable tiene una cantidad de contactos de alto riesgo, o contactos estrechos que se les denomina, y por lo tanto tenemos que tener un seguimiento de todos esos casos, y eso va a ir de la mano con la investigación que nosotros podamos realizar desde el primer momento. Saber con qué personas estuvo el usuario las últimas 48 horas, que es lo que se toma en consideración, en qué condiciones, si se cumplieron, si hubo una conversación sin elementos de protección por más de 15 minutos, un medio de transporte involucrado o estar en un espacio cerrado sin elementos de protección, todo eso va a generar que podamos ir buscando más contactos y por lo tanto dejar a más personas en cuarentena. Acá hay un concepto que cambió desde el 5 de octubre, que son con respecto al aislamiento, que es de 11 días, y de la cuarentena que se mantiene en 14 días. Me explico. Tanto los casos confirmados como los casos probables de COVID van a tener un aislamiento de 11 días. ¿Desde cuándo? Para los que estén asintomáticos, desde la toma del examen. Y para los pacientes que estén sintomáticos en el momento del examen, desde el FIS, o sea, desde la fecha de inicio de síntomas, ellos van a tener un aislamiento de 11 días, ¿ya? Esto, como les dije, cambió hace poquito, hace casi un mes, y también es bastante complejo la decisión que se ha tomado de tener un aislamiento solo de 11 días. Como mencionaba anteriormente, tenemos que tener en consideración que hay procesos biológicos de parte de la enfermedad que se desarrollan entre el octavo y noveno día, y que por lo tanto podemos tener al 11º día todavía pacientes con mucha sintomatología que les vamos a tener que de igual forma extender el aislamiento por 7 días más, ¿ya? Antes el aislamiento para casos probables y confirmados era de 14 días, ¿ya? Y era lo que se estipulaba con evidencia internacional, que ya después de 14 días desde que se había confirmado el caso, el paciente ya no generaba un mayor problema de generar más contagio, ¿ya? Ahora con estos 11 días de aislamiento, créanme, a modo personal me genera bastantes dudas, ¿ya?
Y con la cuarentena, para los contactos de alto riesgo de cada caso probable y caso positivo, se mantiene en 14 días. Esto, dado que así podemos tener un mayor rango de días para esperar aparición de síntomas. Si es un contacto familiar, es decir, intradomiciliario, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, y el usuario presentara al menos un síntoma, se puede pasar ese caso a caso probable y por lo tanto, desde la fecha de inicio de síntomas, él es su FIS y se le extiende la cuarentena. Dato de todo esto que ha pasado es que nos ha pasado varias veces que hay familias que las tienen, o personas puntualmente dentro de la familia, no la familia entera, que pasan más de un mes o casi hasta un mes y medio en aislamiento y cuarentena. Esto dado que primero llega un positivo a la casa, quedan todos como sus contactos estrechos por 14 días, cuando ya van a ser dados de alta, empiezan con síntomas o se quieren tomar el examen y o los dejamos como probable o como contacto o como caso confirmado y se les, desde el FIS o desde la toma del examen, se les vuelve a extender la cuarentena. Y así pasa que como que van cayendo de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, y hay algunos que lamentablemente tienen que guardar una cuarentena y un aislamiento por más de un mes, dado este como juego que se va dando, pero que igual eso impacienta mucho a las personas. Tenemos que ver que dentro de los objetivos es ver las condiciones donde pueden guardar el aislamiento los usuarios, y por lo tanto igual es sumamente importante evaluar de forma local si la familia cuenta con las medidas necesarias para cumplir el aislamiento. Dentro de las estrategias que se han generado, sobre todo con los municipios, es que aquellas familias vulnerables que no cuenten con los medios necesarios para tener insumos básicos, se le pueda a través de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario de los municipios, entregar insumos de primera necesidad. ¿Ya? Eso también va de la mano del trabajo que se realiza con la estrategia de TTA, ¿ya? Entonces, así como a grandes rasgos, porque el flujograma es un poquito más rebuscado, desde que el paciente consulta por sintomatología como sospecha o a través de una búsqueda activa de casos en donde prácticamente aleatorizamos los sectores más vulnerables y tratamos de pesquisar nuevos casos, el paciente, la indicación siempre es que debe mantener un aislamiento hasta descartar el caso, o sea, hasta que nosotros lo notifiquemos de que su examen está negativo. En el caso de que sea un caso de sospecha por sintomatología, ya tenemos una primera investigación epidemiológica de contactos que podemos ir realizando para saber con qué personas vive el paciente y tener claro las condiciones sanitarias en las que vive el paciente. Si tenemos un caso confirmado ya de COVID, se inicia la investigación epidemiológica, que puede ser en terreno o vía telefónica, en donde se le hace un cuestionario al paciente para saber con qué persona estuvo, en dónde estuvo, buscar la causa probable de contagio, para evaluar si existe un brote epidemiológico y ir tratando de minimizar el contagio. ¿Ya? Si vemos que la persona se contagió, no sé, en su lugar de trabajo y vive con 7 personas más en el hogar, tratar de evaluar las condiciones del lugar, si cuenta con una habitación propia, con un baño propio, y si no, tratar de derivarlo a una residencia sanitaria. ¿Ya? Como les decía, el seguimiento para los pacientes, casos probables y confirmados, es diario, ¿ya? Para ir evaluando la sintomatología de los usuarios, hasta el alta, ¿ya? Y en donde por lo menos se le trata de hacer 3 veces visita presencial por parte del equipo médico a estos usuarios probables y confirmados en el ingreso, a mitad de tratamiento, para coincidir con esta etapa crítica que les mencionaba a nivel inflamatorio, y en el alta. Ya la mayoría de los pacientes lo que más les interesa es el alta, para que así le puedan dar su certificado y poder reintegrarse a la sociedad. ¿Ya? En el caso de los contactos de alto riesgo, contactos estrechos, el seguimiento es
en el día 1 a través de vía telefónica, entre el día 6 y 8, por lo mismo, para evaluar si han aparecido síntomas, y en el día 14 para darles el alta, ¿ya? Igual nosotros por lo menos como CESFAM, tratamos de que este seguimiento por lo menos de los contactos estrechos sea día por medio, por lo mismo, porque a veces la aparición de síntomas son bastante bruscos, o lamentablemente, y como había una serie antigua, que era Doctor House, decía el paciente siempre miente. Nos hemos pillado con mucha gente que disminuye sus síntomas para que les podamos dar el alta, y en la sospecha de rebuscando información, nos hemos dado cuenta de que hay pacientes con sintomatología, con dificultad respiratoria, y que hemos tenido que derivar a hospital. En las últimas semanas igual se nos ha dado bastante que los pacientes se han complicado mucho más de lo que se complicaron durante los meses de invierno. Y esto también, y hay que hacer una relación con la mutación que se puede ir generando del virus, ya que igual eso es extremadamente peligroso para la población, sobre todo para quienes tengan algún tipo de riesgo. Resumen del paso a paso de lo que vamos llevando a cabo. Lo primero que nosotros tenemos que, y en el caso de ustedes como futuro médico, es la notificación como obligatoria que se debe realizar en la plataforma Epivigila, en donde nosotros ya ponemos una primera base de datos preliminares, fechas en las que se tomó el examen. Si el paciente está con síntomas, es muy importante saber cuál fue la fecha de inicio de síntomas, porque desde la FIS, en ese tipo de casos, se va a cumplir el aislamiento, ¿ya? Ante la sospecha y hasta no descartar el caso con un resultado de laboratorio negativo, el paciente debe guardar un aislamiento. Y por lo tanto, en esta primera entrevista, en esta primera consulta, es muy importante educar al paciente con las medidas de aislamiento, de higiene, y eso está todo publicado en las páginas del MinSal. Está archi recontra publicado en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, pero siempre hay que reforzar a los usuarios con respecto al correcto aislamiento, a las correctas medidas de higiene, y como decía la doctora Pérez, o sea, cosas tan básicas que para nosotros es el correcto uso de la mascarilla, el distanciamiento social, es un refuerzo constante que tenemos que hacer en la población. Lamentablemente, no tenemos desde el colegio asignaturas que velen por la educación en salud, la correcta educación en salud. Por lo tanto, a nosotros como profesionales de salud nos toca este rol, y que es bastante complejo enseñárselo sobre todo a las personas adultas, adultos mayores. Luego pasamos a la investigación epidemiológica, que, como mencionaba anteriormente, es la parte importante en que podamos ver si se cumplen las medidas de aislamiento. Si los pacientes guardan un aislamiento, también es otro tema. Actualmente nosotros podemos mandar a fiscalizar a través de la Seremi a los usuarios si están guardando su cuarentena y su aislamiento. Y en los casos sociales más complejos, se pide también colaboración y acompañamiento por parte de la Policía de Investigaciones, ¿ya? Los contactos, rebuscar los contactos es muy importante. La gente en general, al principio nadie quería quedar como contacto, entonces era complejo estar escarbando en cada usuario para que pudiera darle información. Las últimas semanas ha sido un poquito más fácil, la gente igual tiene un temor a no estar controlado, pero aún así no hemos visto muchos casos en que los pacientes no indican todos los contactos que estuvieron, y por lo tanto es sumamente importante lo preventivo, como estamos educando, ¿ya? Reforzando lo que decía la doctora Pérez en la presentación anterior, estamos viendo cómo algunas comunas entran en etapa 4, o incluso ya la etapa de preparación, y se están relajando muchas medidas. Al igual que la doctora Pérez, me he pillado en historias de Instagram a gente en pubs sin resguardo de distanciamiento social, con lo cual hacen que sea muy fácil el contagio. Hay muchos que se relajan y dicen, no, pero yo ya tuve COVID, salgo por la vida. En el mes de octubre también llegó un decreto en donde desde el ministerio se nos informaba que la inmunidad
para todos los efectos de la investigación epidemiológica, solamente va a ser de 3 meses. Eso es lo que al principio el ministerio y el gobierno no creían en el recontagio, bueno, ahora creen y eso es de 3 meses solamente, ¿ya? En la inmunidad que se genera. O sea, si usted tuvo COVID en marzo y ahora está nuevamente con síntomas, se toma como nuevo caso, como recontagio, ¿ya? Y por lo tanto, las personas que tuvieron COVID no tampoco pueden relajarse en ese sentido, lo cual igual es preocupante, ¿ya? Lo mismo, educar, educar, educar. Es lamentablemente en la condición sociocultural de nuestro país hay que ser reiterativos con esto y eso va de la mano de todos los profesionales del área de la salud y ustedes también juegan un rol muy importante como alumnos, educando a sus cercanos en sus redes sociales y también en sus familias y también como futuros profesionales. Bueno, ya lo había mencionado, el seguimiento sumamente importante en los casos, para los casos probables y confirmados diarios y en los contactos estrechos, que se realiza solamente 3 veces, pero lo ideal es siempre tener un control bastante cercano por a veces bruscas apariciones de síntomas, ¿ya? Y eso sobre todo en pacientes que tienen alguna patología de base que pueda estar descompensada. Y todo esto hasta el egreso que como digo, día 11 para los casos probables, día 14 para los contactos. Esta es un pantallazo, un screenshot de la plataforma Epivigila, en donde esta es lo que a ustedes les tocaría llenar como futuros médicos, en donde partimos la plataforma con identificaciones generales del paciente, voy pasando porque esto es muy general. Y acá esta es la primera parte importante, la consulta del paciente y por qué está consultando, la fecha, aquí más abajito, no, fecha, aquí está el FIS, la fecha de los primeros síntomas, esto es de un paciente que tuvimos hace poquito, el por qué viene, o sea, ¿está sintomático? Sí. ¿Qué síntomas tiene? Y aquí, ojo, ¿se acuerdan de las definiciones de los casos? Vamos a ir viendo cómo se va dando esto, ¿ya? Entonces tenemos un paciente sintomático con su FIS del 1 de noviembre y con 2 síntomas asociados. ¿Ya? Acá tenemos la página para ir viendo los resultados de la muestra. Y acá, independiente del resultado, acá tenemos igual los contactos, lo que decía, la primera entrevista epidemiológica que se genera con el paciente, saber con quién vive, con qué persona está, y así podemos favorecer la pesquisa de casos. Y ya está en la clasificación final. ¿Y qué ponemos acá? Caso probable. ¿Por qué? Porque hay una pérdida brusca de uno de los sentidos y eso, por definición de caso, ya se toma como caso probable. Creo que había una pregunta acá. Dice... a ver. Eso, como dijo la autoridad, mucho. Claro. Efectivamente, a mí me preocupa bastante esa disminución de los casos. Bueno, hay una pregunta que la hizo Eduardo voy a decir, no sé cómo se lee su apellido, pero efectivamente hay una preocupación de la disminución de los días. Yo, en lo personal, igual si el paciente está sintomático, se le extiende la cuarentena. Pero a mí lo que me preocupa igual es a un paciente asintomático que se le da la alta el día 11, si va a estar hay días que todavía va a estar en fase de contagio, entonces hay pacientes que pudieron contagiar hasta pasados los 14 días, que era lo anterior, entonces ya es bastante complicado. Hay un manejo ahí con respecto al tema de licencia, igual que no es menor y que es preocupante. Y con lo mismo, el tema de las licencias, al principio igual fue un dolor de cabeza gigantesco, se me había olvidado mencionar eso igual, porque las licencias en un primer momento eran emitidas por la Seremi, hasta hace como un mes que recién comenzamos nosotros como APS a dar las licencias de los contactos estrechos. Y eso pudo aliviar bastante a muchas personas que tenían la incertidumbre de que en sus trabajos los amenazaban de echarlo, producto de que no tenían la licencia emitida.
igual fue todo un tema. Mira, actualmente con los distintos tipos de testeo que se está realizando, nosotros en lo personal, esto hablo a nivel local, como servicio de salud y como comuna, no hemos tenido problemas con los test de hisopado nasofaringeo en la velocidad del testeo, dado que en Santiago se dio en una primera etapa en que desde que se realizaba el testeo hasta el resultado del examen y la notificación pasaban días, incluso semanas. Yo, por ejemplo, y esto es vivencial completamente, los exámenes que tomamos ayer, que nos salió la mitad positivo y la mitad negativo, a mí me toca notificar a los negativos. Ya llamé a los negativos hoy día en la mañana antes de comenzar esta charla, y porque el resultado del examen se demora menos de 6 horas. Entonces, desde el tiempo en que el paciente lo mandamos a aislamiento, nosotros nunca pasa más allá de 24 horas. Entonces, si yo optaría por un medio que fuera eficaz y que fuera igual de rápido, quizás, o más rápido que eso, pero quizás en la medida en el insumo general que se tiene a nivel de distintos laboratorios, porque nosotros tenemos la ventaja que Lota está a 40 kilómetros de Concepción, entonces podemos mandar las muestras al laboratorio del Hospital Regional, que es uno de los hospitales más grandes de Chile, pero no es la realidad de todas las regiones. Hay muchas que tienen que mandar a laboratorios fuera de su región. Entonces, sí, si se puede hacer con otro tipo de insumo y que podamos tener una mejor resolutividad local, sería mucho mejor. Y lo último que les quería mostrar es esta, que es la planilla de seguimiento, que como ven es el seguimiento diario que va siendo registrado. Esto es todo de Epivigila. Esto es, como digo, es el obligatorio que hay que tener, es lo que vigila la Seremi, son los indicadores que nos vigila la Seremi para esta estrategia. Ellos nos van diciendo, ¿sabes qué? Te faltan seguimientos de varios pacientes y tienen que tener el seguimiento diario. Entonces es una estrategia que sí o sí debemos ir cumpliendo, ¿ya? Eso a grandes rasgos es lo que les puedo contar yo de esta estrategia. Como les mencionaba, ha tenido varios cambios. Yo les mandé al correo eh, el documento del cual me basé para esto, que es la tercera versión de la estrategia de testeo. Como digo, es tercera versión ya, hay documentos que han cambiado casi todos los meses. Esta estrategia partió aproximadamente en el mes de agosto a nivel de APS, y ya tenemos la tercera versión de cómo se está desarrollando. O sea, ha tenido varios cambios durante estos pocos meses que llevamos. Mi preocupación en lo personal y como reflexión final es con respecto a qué va a pasar con estos distintos tipos de estrategias, a sabiendas de que quizás no vamos a tener una vacuna en el corto plazo y que por lo tanto tenemos que extender gran parte del próximo año todo este tipo de estrategias. Y ya hay una reducción de fondos. La importancia como decía la doctora Pérez, de cómo estamos invirtiendo en salud, porque lamentablemente si bien Chile a través de los estudios que se realizan de los países desarrollados, nosotros tenemos una inversión cercana a un 8% del PIB en salud, pero de ese 8%, el 4% es para público y el 4% es para privado, siendo que el 75% o casi el 80% de las personas está en el sistema público y menos del 20% está en el privado. Entonces tenemos una distribución del PIB en salud bastante incongruente, con bastante inequidad, y por lo tanto igual es una de las cosas que quienes asuman la responsabilidad de ser constituyentes tendrán que velar por una correcta y eficaz y mejor forma de ayudar a nuestra población. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias.